tienen las clases abstractas dentro de lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Podemos empezar diciendo de que la abstracción es un concepto muy parecido a la encapsulación, y ya le voy a decir por qué. La diferencia principal que hay entre la abstracción y la encapsulación es que la encapsulación busca presentarnos, digamos, un esquema de seguridad, por así decirlo, encapsulando a las clases o a los objetos que nosotros vamos definiendo, mientras que la abstracción nos va a permitir representar de alguna manera los objetos de la vida real de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Como dice acá, podemos definir también la abstracción como una forma de identificar funcionalidades necesarias sin entrar en mucho más detalle de lo que estamos haciendo, ¿bien? Es decir, si yo les hablo de una analogía como por ejemplo los teléfonos celulares, el teléfono celular en la vida real es un objeto que tiene diferentes características o propiedades y por ende también tiene funcionalidades que hacen como apagar, encender, sacar fotos, enviar mensajes y cosas por el estilo. Bien. Ah, esta gente que entra tarde. Bueno, entonces si nosotros nos centramos en el concepto de encapsulación, la encapsulación, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer en el teléfono? Nosotros si tuviésemos definido una clase teléfono en la cual podemos proporcionar un método que sea encender y un método apagar, encender y apagar seguramente van a ser dos métodos públicos porque yo como usuario tengo que tener la capacidad de interactuar con esas funciones, pero no obstante, digamos, a mí no me interesa internamente qué hacen esos métodos encender y apagar, porque ese encender y apagar pueden estar utilizando propiedades o tal vez otros métodos que son propios del objeto teléfono y que yo necesariamente no necesito exponerlo al usuario, ¿sí? Nosotros como usuarios sabemos que el teléfono enciende y apaga, pero no sabemos específicamente qué es lo que está haciendo internamente el teléfono para encender o apagar. Y eso tiene que ver por ahí con el concepto de encapsulación, porque no estamos el objeto teléfono no está exponiendo la propiedad que utiliza en el método de encender o el método privado que utiliza como apoyo en el método de encender para poder ejecutar ese proceso. Entonces, de la misma forma, la abstracción con este concepto del teléfono nos dice de que nosotros podemos definir un método de encender y un método de apagar de una manera genérica, ¿sí? Abstrayéndonos específicamente de ese proceso que está haciendo internamente el teléfono para encender y apagar. ¿Se entiende? Entonces, a lo único que nos interesa y lo que nos da esta capacidad de crear clases abstractas es definir funciones que nos digan de que el teléfono enciende o apaga, abstrayéndonos directamente de qué hace para hacerlo. ¿Bien? Entonces, las clases abstractas nos van a dar esta funcionalidad y generalmente se las utiliza para poder definir clases bases en jerarquías que hay con respecto al concepto de herencia. Cuando yo digo clase base, quiere decir que yo tengo que definir en base a una clase abstracta un objeto lo más genérico posible. Si estamos hablando de teléfonos, teléfono va a ser el objeto más abstracto y más base posible. ¿Por qué? Porque yo de teléfono o de la clase teléfono puedo derivar diferentes tipos de implementaciones para hablar de teléfono celular, teléfono fijo, teléfono satelital, y en cada uno de este tipo de teléfono que yo voy clasificando en base a esta clase base teléfono, puedo empezar a hablar de teléfonos Motorola, puedo hablar de teléfonos iPhone, puedo hablar de teléfonos Samsung, ¿sí? Entonces, podemos empezar a armar una jerarquía de clases en base al concepto de herencia propiamente dicho, pero que nos dan una abstracción principalmente sobre la clase base. Entonces, si nosotros vamos a describir la clase base en toda esta jerarquía de herencia como algo abstracto, nosotros podemos representar diferentes tipos de conceptos lo más abstracto posible. Como dice el ejemplo de la filmina, podemos definir una clase mamífero, podemos definir una clase figura o podemos definir una clase persona, porque cuando hablamos de mamífero, figura o persona,
nos estamos refiriendo a todos los mamíferos, nos estamos refiriendo a todas las figuras o nos estamos refiriendo a todas las personas, o en el caso del ejemplo que yo les daba, a todos los teléfonos, ¿sí? Entonces la abstracción nos va a dar esta posibilidad de poder generar clases de forma abstracta que tengan funcionalidades genéricas y que no nos interesemos principalmente en cómo resuelven esas funcionalidades de este tipo de clases. Bien. Ahora, para que nosotros podamos construir en el lenguaje o en el paradigma de programación orientada a objeto una clase del tipo abstracta, aparece un modificador de acceso muy parecido a lo que son los modificadores de acceso private, public, protected, pero que tiene que ver y está abocada específicamente a la abstracción. Entonces aparece este modificador que se llama abstract, que me permite definir una clase como una clase base, ¿sí? Como una clase abstracta, perdón. Y no solamente yo puedo definir esta clase como abstracta, sino que puedo definir sus propiedades también como abstracta o sus métodos como abstracta. Cuando nosotros estamos definiendo una clase como abstracta, generalmente, como dice la Filmina, lo que estamos tratando de indicar es que esa clase va a funcionar como una clase base para otro tipo de clases, ¿sí? Entonces yo puedo definir una clase abstracta persona que me va a servir en un sistema donde voy a manejar toda la información de la escuela, me va a servir para poder definir tipos de datos como alumno, profesor, personal no docente, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué particularidad tienen las clases abstractas? Cuando yo defino una clase como abstracta, mínimamente al menos una propiedad o al menos un método de esa clase abstracta tiene que ser abstracto, si no, no tiene sentido definir esa clase como abstracta. ¿Sí? Y puede tener propiedades abstractas, métodos abstractos, las dos cosas, ¿bien? Otra particularidad que vamos a ver en las clases abstractas, que no necesariamente la clase abstracta va a ser 100% abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo definir de 3 propiedades que tiene la clase solamente uno como abstracta y de 5 métodos que tiene la clase solamente uno como abstracto. Con eso estoy cumpliendo con el requisito para poder definir esta clase como abstracta, pero no implica de que es 100% abstracta, sino que va a ser parcialmente abstracta. Ustedes vean el ejemplo, yo acá en el ejemplo que tenemos en la Filmina estoy definiendo una clase mamífero que va a tener una propiedad protegida, es decir, que yo quiero que se acceda desde la herencia y que me va a definir cuál va a ser el origen que tiene ese mamífero, pero también estoy definiendo una propiedad nombre que va a ser abstracta, ¿bien? A su vez, estoy definiendo dos métodos abstractos como respirar y nadar. Fíjense que estos métodos abstractos terminan con un punto y coma y no tienen un cuerpo para definir una lógica. Y esto tiene que ver con la abstracción. Yo estoy definiendo una funcionalidad y no me interesa realmente qué hace esta funcionalidad en esta clase abstracta, ¿sí? Pero sí estoy definiendo, por ejemplo, un método revelar origen, que no es abstracto, y que básicamente sí tiene una funcionalidad definida para esta clase. Entonces, cuando yo empiece a implementar conceptos de herencia y empiece a crear clases que derivan o heredan de esta clase mamífero, todas estas propiedades o métodos que yo defino como abstracto van a empezar a tener un concepto que se lo conoce como contrato, que lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos interfaces, y básicamente como contrato, las propiedades y los métodos abstractas obligan a que las clases derivadas o las clases que heredan o las clases hijas de esta clase mamífero, clase base, implementen sí o sí, en este caso, la propiedad nombre y los métodos respirar o los métodos nadar. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo una clase delfín, por ejemplo, que hereda de mamífero, delfín sí o sí va a implementar un nombre, va a implementar respirar y va a implementar nadar. No necesariamente va a implementar origen, porque origen yo no lo definí. De todas formas, va a heredar origen, pero la herencia la va a hacer de una manera opcional.
no necesariamente tengo que utilizar la propiedad. Y lo mismo va a pasar con este método revelar origen. ¿Qué quiere decir? Cuando yo invoque el método revelar origen de Delfín, no voy a estar llamando a un método revelar origen de Delfín, sino que voy a estar llamando a un método revelar origen propio de la clase mamífero. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es la única? No, dijo que una no heredaba de las. ¿Se puede volver? La herencia va a ser de que la clase Delfín, ¿sí?, herede básicamente la posibilidad de estas dos propiedades y estos tres Sí. métodos. Con la diferencia de que yo sí o sí voy por contrato, me voy a estar obligado de redefinir o de generar un método respirar en Delfín y un método nadar, en donde yo tenga que definir la lógica dentro de ese método. Sí, ya vamos a ver si lo vemos Bien, un poquito más concreto con un ejemplo. bien. Entonces, los métodos abstractos, básicamente en esta clase abstracta, no van a tener ninguna implementación, con lo cual no van a definir ningún cuerpo para que yo pueda generar alguna lógica, ¿sí? No va a haber un bloque entre dos llaves, sino que directamente, como les decía, va a terminar con un punto y coma. Acá aparecen otros dos modificadores que son virtual y por ende override. ¿Qué es lo que hace el método virtual? Yo en una clase abstracta puedo definir, además de los métodos abstractos y no abstractos, puedo definir una propiedad o un método como virtual. Cuando yo defino una propiedad o un método como virtual, lo que estoy haciendo es darle la capacidad a una clase derivada, como en el ejemplo mamífero delfín, de que implemente ese método, pero con la diferencia de que si lo implementa, porque va a ser opcional la implementación de este método, tenga la obligación de sobreescribir el método. ¿Qué quiere decir, digamos? De que si el delfín, o por ejemplo, si mamífero nada, el delfín seguramente va a nadar aleteando con la cola, pero una persona va a nadar no solamente moviendo las piernas, sino que va a mover los brazos. Es decir, que la implementación de la funcionalidad nadar va a ser diferente para el tipo de objeto que lo implemente. ¿Sí? Entonces, cuando yo heredo de esta clase abstracta y sobrescribo un método o una propiedad virtual, aparece este modificador llamado override, que lo que está haciendo básicamente es obligándome a sobreescribir ese método. ¿Sí? De esta forma, y fíjense cómo esto se va relacionando con el tema de encapsulación, lo que nosotros empezamos a hacer gracias a estos métodos virtual y override es encapsular la lógica relacionada a cada una de estas implementaciones. Delfín va a nadar de una manera y la lógica que yo defina para que Delfín nade de esa manera va a ser una cosa y la persona va a nadar de otra forma, con lo cual voy a encapsular la lógica con la que la persona nada de otra manera y de esto cada uno dentro de su propia clase. Bien, veamos por ejemplo este tema. Yo tengo definida la clase base mamífero en donde estoy definiendo un método virtual que se llama correr. Este método virtual, como no es abstracto, significa de que ejecuta una funcionalidad. Por lo tanto, la clase abstracta para correr generalmente, como es genérico, dice yo simplemente voy a correr. Como mamífero, yo simplemente corro. Ahora, cuando persona herede de mamífero e implemente su propio método correr, fíjense que acá virtual se va a transformar en override y me está diciendo que lo que yo estoy haciendo es sobreescribiendo este método correr de arriba. Y acá persona va a correr a su propia manera, es decir, que como persona va a correr en dos patas, como bípedo, pero no obstante, un perro que también va a implementar correr, va a correr en cuatro patas y eso tiene que ver por la raza, ¿sí? Entonces, fíjense cómo dos clases derivadas que implementan y sobrescriben ese método van a definir su propia lógica y eso tiene que ver con la encapsulación de esta lógica dentro de cada una de estas clases.
¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Profe, una clase puede ser, no, puede ser abstracta y estática, o método, mucho, ¿no? La clase sí puede ser estática. No, si vos definís una clase como abstracta, primero, y algo que me olvidé de nombrar y que creo que está en la filmina, si yo defino una clase como abstracta, primero no puedo instanciar esa clase, ¿sí? Es decir, que yo no puedo crear una instancia de un objeto de esa clase. No me acuerdo, la verdad que nunca implementé, ya lo vemos ahora, no me acuerdo si también la podemos definir como estática. Ahora lo revisamos. ¿Ah? Lo que sí seguro es que no podemos instanciar un objeto de esa clase. Entonces, utilizando el mismo proyecto de consola, yo para mantenerme acá, vamos a definir una clase abstracta, y ya que estamos con el tema del teléfono, vamos a definir una clase teléfono. ¿Sí? Independientemente de que yo le ponga o no propiedades, veamos lo que le decía. Si yo quiero crear una instancia de teléfono, fíjate que el compilador me está ya arrojando una excepción y me está diciendo, che, no podés crear una instancia del tipo abstracto teléfono. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros definimos una clase abstracta, ya tenemos una restricción. ¿Y cuál es la restricción? No tiene sentido que vos crees una instancia de esa clase que va a ser base de otro tipo de clases, ¿sí? Supongamos entonces de que yo a esta clase teléfono le voy a generar una propiedad no sé si ponerle marca. Le pongamos un tipo para representar si tipo es analógico o digital. ¿Sí? Le pongamos un nombre. Ahora, dentro de estas dos propiedades que yo estoy definiendo, quiero que tipo sea abstracto también. Es decir, quiero obligar a todas aquellas clases que implementen o que hereden de esta clase abstracta, que sí o sí me definan qué tipo es, si es digital o si es analógico. Vamos a crear un método abstracto. O sea, con el abstract siempre van a tener que definir el método. Bien. Propiedad en este caso. Propiedad. ¿Sí? Vamos a definir un método del tipo abstracto, que quiere decir de que yo cuando herede de teléfono voy a tener que ejecutar un método marcar sí o sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abstracto me está definiendo o me está obligando a crear ese método en la clase derivada. Profe, Sí. te acabo de cortar. La diferencia entre cuando uno pone abstract a un método, ¿cierto? Obliga a la clase hija a implementarlo y bueno, que lo desarrolle, por supuesto, le haga lógica. Y cuando nosotros ponemos void, también obligamos a la clase hija, pero sobreescribimos el método, el que no es lo mismo que cuando es abstracta. No sé si qué diferencia hay entre cuando nosotros ponemos como virtual, que obligamos a la clase hija a hacer un override al método. Sí. Y cuando es abstracta, que también se hija a implementar. ¿Qué diferencia hay entre que uno es override y otro es abstract? ¿Qué diferencia hay entre vamos de nuevo. Cuando yo defino el método marcar como abstracto, ¿sí? Primero que nada, en la clase abstracta,
estoy diciendo de que yo no voy a definir ninguna funcionalidad, es decir, que yo acá no tengo el bloque donde yo voy a definir código, ¿sí? Simplemente estoy definiendo una abstracción. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, Sí. esta abstracción me está obligando a la clase que deriva o que hereda de esta a que sí o sí implemente este método marcar. Ya lo vamos a ver ahora con la herencia. A diferencia de eso, si yo creo un método como virtual, llamar, pongamos, pues fíjate que el método virtual llamar Tiene cuerpo. tiene un Sí. cuerpo y por Eso lo es lo que- tanto yo puedo definir una funcionalidad base, ¿sí? Todos los teléfonos llaman, ¿bien? Entonces, yo puedo definir una funcionalidad base acá que sea, no sé, que me muestre un mensaje que sea console, write y me diga, estoy llamando. ¿Sí? Sí, ahora entiendo cuál es la diferencia. Significa de que la clase que herede de teléfono puede o no implementar el método llamar. Si no lo implementa, puede usar el método como está definido. O si no, lo puede sobreescribir para decir, yo estoy llamando utilizando una red 4G. O yo estoy llamando utilizando un sistema de fibra óptica. O yo estoy llamando utilizando una línea analógica. ¿Bien? O sea, este puede o no sobreescribirlo, distinto del de arriba, que sí o sí lo tiene que El sobreescribir. virtual, si lo implemento, que es opcional, esto es opcional. Claro. O sea, si dice, usted Pero pone si como lo virtual, no implemento, tengo la obligación de hacer un public alright que yo voy a llamar. ¿Lo puedo implementar o no? Cuando lo implemente efectivamente, tengo que ponerle el override. ¿sí? El abstracto me obliga sí o sí a implementar el método. Como yo no tengo definido una funcionalidad acá, la funcionalidad la voy a crear yo. Ahora, llamar es un método que sí me define una funcionalidad base y es opcional que yo la sobreescriba o no. Si la sobreescribo, sí o sí tengo que implementar mi propia lógica. Bien, para sobreescribir el método casualmente. Y finalmente, yo en la clase base puedo definir un método que no es abstracto y tampoco virtual, con lo cual lo voy a utilizar como herencia, no lo voy a poder sobreescribir, no lo voy a poder modificar, sino que este método lo voy a usar así, tal como está. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, en la herencia, este método sí o sí se va a usar así, no lo puedo sobreescribir. Exactamente. Bien. Yo tengo entonces una propiedad definida como abstracta, una propiedad que no está definida simplemente. Tengo un método definido como abstracto, con lo cual estoy obligado a crear ese método en la clase derivada. Tengo un método marcado como virtual, que quiere decir que yo lo puedo utilizar como está, y si quiero utilizarlo de una forma diferente, tengo que marcarlo como override y tengo la obligación de implementar mi propia lógica. Y finalmente tengo un método definido como cualquier otro método que se va a utilizar tal cual está, es decir, que yo voy a poder hacer uso de este método, pero este método voy a usar la lógica que ya está definida. ¿Sí? No puedo modificarla. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Entonces, yo voy a crear acá una clase que se llame teléfono fijo. Vamos a hacer herencia de teléfono. Y fíjense que acá Visual Studio me está marcando teléfono fijo con rojo y me dice, che, no estás implementando el miembro abstracto del tipo get, no estás utilizando el miembro abstracto del tipo marcar, no estás usando el set para teléfono fijo y
Me está pidiendo que lo mueva dentro del namespace. Perdón, esto va acá. Mea culpa. Esto va acá. Entonces, cuando yo le haga clic a teléfono fijo, me va a aparecer el foquito de ayuda, como siempre, y me va a decir una funcionalidad acá que me diga implementar clase abstracta. Cuando yo haga clic acá, la clase se va a completar con dos cosas. Fíjense que lo que me completó la clase es la propiedad tipo, que yo la marqué como abstracta, con lo cual estoy obligado a implementarla. Y segundo, me está apareciendo el método marcar, que también lo puse como abstracto, y me está obligando a implementarla. Es decir, que yo en teléfono fijo mínimamente puedo implementar estas dos cosas. Como marcar es abstracto, es genérico, no tiene una lógica, entonces yo le tengo que definir acá mi propia lógica. ¿Qué es marcar analógicamente? ¿Quién recuerda los teléfonos analógicos? Marcando cada número. Con la ruedita, ¿no? Horrible. Le cuento una anécdota. No había nada más lindo que jugar con esos teléfonos. Le cuento una anécdota. Hace un tiempo estaba mi sobrina, que hoy en día tiene 19 años, con el novio, discutiendo sobre la usabilidad de ese tipo de teléfono, y discutían a un nivel, pero prácticamente parecían dos eruditos, y que en definitiva cuando vos lo veías parecían dos monos allá de la época del Neandertal. Porque uno le decía que ese teléfono se utilizaba de una manera, y mi sobrina agarra en un momento y le dice, pero escúchame, Ángelo, no seas tonto, ¿cómo va a usar el teléfono así? Si vos querés marcar el número 9, tenés que agarrar, poner el dedo en el 9 y mover la ruedita 9 veces, le decía así. Nosotros nos reíamos, mirá, tremenda la ignorancia que tenían con ese tema de los teléfonos. Bueno, Profe, sí, consulta. Ahí cuando usted la puso en la otra clase, se heredó de teléfono fijo, sí o sí le puso la propiedad tipo, era una abstracta, y cuando la pasamos a la hija, eh, queda como override también, ¿no es cierto? sí señor. Bueno, listo, eso. ¿Sí? Pero con la diferencia de que yo estoy obligado a implementar estas dos cosas. Vos Pero fíjate que acá el getter y el setter me lo está diciendo o me está arrojando un no implemented exception porque entiende, digamos, Visual Studio que yo voy a sobreescribir las funciones del getter y el setter. Entonces yo lo que hice fue borrar esto y dejarlo como está, porque no quiero sobreescribirlo, quiero que funcionen tal cual están, ¿no? ¿Sí? Entonces ya está. Definí una clase que hereda de teléfono, se llama teléfono fijo, y que tiene un tipo y tiene un método marcar que yo tuve que definirle la funcionalidad. Si yo ahora creo una instancia de teléfono fijo, y ejecutamos el código, bueno, no me deja. ¿Por qué no me deja? No me deja poner un punto de interrupción. Pequeño detalle. He borrado el main.
¿No tiene algún ataque, profe, para armar el mail? Acá en C#. Como propiedad que prop, constructor ¿tiene En alguna? principio no, porque es el método de inicialización del proyecto, ¿no? Pero lo vamos a ver acá. No, no me permite. Ay, ¿alguien me recuerda cuál era la estructura del mail? No me estoy acordando. ¿No era Public Void? Sí, lo voy. No devolvía nada. Bueno, parece que ahí quedó. Ahora sí. Entonces, fíjense, yo voy a ejecutar el código. Espero que no me dé otro error. Pongo el punto de interrupción ahí y voy a crear la instancia de este teléfono fijo. Teléfono fijo es una clase común y corriente, está haciendo herencia, con lo cual no se cumple este tema de la abstracción si me permite instanciar. Ahora, fíjense que teléfono fijo, cuando yo voy a ver qué es lo que tiene, tenemos solamente dos propiedades. Nombre, que la está heredando de acá, y tiene tipo. Lo que no entiendo es por qué no me está apareciendo el método marcar. Porque ese se lo escribió, profe, abajo. Sí. A ver. Ah, sí se lo escribió abajo. En el clase. El que no se lo escribió puede llamar. No, no, sí está marcar, mira. Ya, y llama también. Claro, pero ¿por qué aparece llamar? Pero está como con lo que dice ahí, estoy llamando. Quiere decir que va a ejecutar el método llamar tal cual está, porque yo no lo implementé acá, no lo sobreescribí. ¿Sí? Y colgar, vamos a incompletarlo también. Bueno, acá vamos a agregarle al teléfono fijo un tipo. No sé, por darle algo. Veamos entonces qué hace cuando yo marque o no. No lo vamos a mostrar por pantalla, sino lo vamos a ejecutar. Vamos de nuevo. Vamos a ver dónde salta el compilador. Creo la instancia, le doy las dos propiedades. Entonces, cuando yo invoque marcar, va a pegar el salto y va a marcar el teléfono fijo, ¿sí? Es decir, que está entrando al cuerpo del método que yo sobreescribí obligadamente y tuve que definirle la lógica. Bien. Ahora, cuando yo vaya a llamar, como yo llamar no lo sobreescribí porque es opcional de que yo lo sobreescriba, fíjate que va a ingresar al método llamar tal cual está definido. Y colgar lo va a invocar también tal cual está directamente sobre la clase base. Entonces vamos a tener los tres mensajes por consola
estoy marcando analógicamente, estoy llamando y estoy colgando la llamada. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Supongamos ahora de que yo sí quiero sobreescribir el método llamar. Entonces vos fíjate que yo cuando defino el método override, automáticamente me va a aparecer dentro de las listas que yo puedo seleccionar el método llamar. Yo puedo hacer de que este método llamar directamente invoque al método que está en la clase base, con lo cual va a decir, che, estoy llamando, o bien puedo escribir el método ¿sí? Entonces fíjense que yo al haber definido una sobreescritura del método llamar, yo cuando vuelvo a ejecutar el proyecto ya no voy a invocar este método, sino que ahora voy a invocar a mi propio método. Bien, lo ejecutemos entonces. Veamos algo. Fíjate si yo quisiera sobreescribir el método colgar. Quisiera escribir mi propio método acá. Acá cuando yo quiero escribir mi propio método colgar, me va a decir, che, vos ya tenés definido un método heredado que se llama colgar y estás ocultando ese método heredado. Acá aparece un concepto de polimorfismo que me dice, si vos querés sobreescribir este método, porque yo no te di la posibilidad o sea, no te definí ese método como virtual, si vos lo querés sobreescribir, vas a tener que utilizar un operador new, que ya lo vamos a ver cuando veamos polimorfismo. ¿Para qué? Para que vos realmente ocultes el método colgar que está en la clase base y puedas definir la lógica de tu propio método, ¿sí? Entonces yo al haber puesto new acá, yo puedo escribir mi propio método colgar, pero ahí ya no estoy aplicando abstracción, sino estoy aplicando polimorfismo, ¿bien? Entonces esto lo vamos a sacar porque por ahora consideremos que no nos deja hacerlo. Pasa absolutamente lo mismo si yo quiero definir una propiedad del tipo nombre acá. Me va a decir exactamente el mismo mensaje. Estás tratando de sobreescribir el método o la propiedad heredada nombre. Entonces, si querés realmente sobreescribirla, utiliza el operador new, con lo cual aplicamos polimorfismo, ¿no? Eso tampoco lo vamos a aplicar por ahora. Entonces, volviendo a la ejecución del programa, como vimos hace rato, marcar era un método sobrescrito, está marcado como abstracto, con lo cual me obligó a mí a crearle la lógica dentro de ese método. Llamar era un método opcional, como yo ahora sí lo sobreescribí, ya no voy a entrar al método de la clase base, sino que estoy entrando al método propio de la clase en donde lo definí. Y finalmente voy a llamar al método colgar tal cual está. Bien, entonces hicimos, digamos, a través de lo que es los modificadores virtual y override, que la clase derivada sobreescribe este método a su manera, encapsulando la lógica dentro de esa misma clase. Esto cuando veamos polimorfismo van a ver de que tiene que ver bastante con el polimorfismo porque la herencia, la abstracción y el polimorfismo están muy fuertemente ligadas, ¿no? Entonces, por eso es que ya los conceptos empiezan de alguna manera a chocar unos con otros. Si yo hiciera una segunda clase que deriva de teléfono, por ejemplo, llamarla celular. ¿Hasta cuántos niveles para abajo se puede ir heredando? ¿Cuántos niveles podés hacer con herencia? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. Lo que vos quieras.
Pues sí, te digo, un momento que tampoco no tiene sentido que venga heredando de tantas cosas arriba. Bueno, Sí, ese es un temita que vamos a ver bien ahora cuando veamos herencia la próxima clase, pero ya cuando veamos el concepto de herencia vamos a profundizar un poquito más el uso de las clases abstractas y cómo es que van sumando la funcionalidad una con otra hasta que llegamos a la última hoja o a la última clase, que en definitiva es la que va derivando de toda esa jerarquía que vamos creando, ¿no? Y qué es lo que va pasando, digamos, con las propiedades, con los métodos, cómo se van implementando los métodos, si se sobrescriben, si no, y cosas así. Por ahora estamos trabajando con un único nivel, digamos, una clase que deriva o hereda de otra, nada más. Ya la clase de herencia vamos a ver un poco más la jerarquía. ¿Sí? Si yo acá defino un teléfono celular, que hago que herede también de teléfono, fíjate que cuando yo implemente la clase abstracta, va a pasar exactamente lo mismo que pasó en la clase teléfono fijo. Me va a aparecer la propiedad tipo y el método marcar, que ya habían sido marcados como abstracto, como una obligación de que yo los implemente dentro de mi clase, ¿no? Implementamos clase abstracta y pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Yo voy a borrar esto porque no quiero sobreescribir el método get y el set. Y ahora en marcar, yo voy a definir mi propia funcionalidad, que no va a ser marcar analógicamente, sino digitalmente. Entonces, si yo creo ahora una instancia de teléfono celular, vamos a ver que pasa exactamente lo mismo, con la particularidad, digamos, de que ya teléfono celular empieza a hacer las cosas de otra manera. Y esto también tiene que ver con el tema polimorfismo, ¿no? Mierda, iPhone 25, quiere el vago ya. Voy a poner ahora el punto de interrupción acá porque no me interesa ver lo que hace el teléfono fijo. Perdón, esto viene acá. Fíjense que yo ahora creo una instancia de celular, le digo que va a ser tipo digital, el nombre va a ser un iPhone 25. Cuando yo vaya a implementar el método marcar, como estaba obligado a sobreescribirlo, yo voy a invocar mi propio método, en donde voy a escribir que estoy marcando digitalmente. Cuando vaya a llamar al método llamar, como no lo implementé por ser opcional, voy a implementar el método tal cual está. Y finalmente colgar, como no me da la posibilidad de sobreescribirlo, también lo implemento tal cual está desde la clase base. ¿Sí? Entonces, el mensaje que se genera, marco digitalmente, estoy llamando y estoy colgando la llamada. Ahora, si hacemos lo mismo que hicimos con teléfono fijo y yo le digo que quiero implementar mi propia forma de llamar, yo voy a escribir public override y cuando ponga espacio automáticamente Visual Studio me va a dar que yo pueda seleccionar llamar y me va a completar el código. Acá puedo seguir llamando como está al método original, invocando a la clase base, o bien voy a llamar de la forma que yo quiero llamar para este tipo de teléfono. ¿Sí? Entonces, si volvemos a ejecutar el código, vamos a ver de que el mensaje cambió porque la funcionalidad que hice que implemente es otra, ¿no? Bien.
¿Se entiende el concepto entonces? Sí, profe. Siempre que yo vaya a definir una clase que va a ser base para otras clases, en este caso los teléfonos, yo puedo seguir definiendo clases del tipo teléfono, teléfonos satelitales, ¿sí? Tal vez puedo hacer, que eso lo vamos a ver la clase que viene, de que teléfono fijo hereden otros tipos de teléfono y de celular también. Entonces puedo empezar a armar una jerarquía de herencia y también de implementación de abstracciones, porque yo puedo hacer de que una clase abstracta herede de otra clase abstracta. Vamos adelantando un poquito y lo hagamos. Supongamos de que teléfono fijo también va a ser una clase abstracta que va a ser de que todos los otros teléfonos fijos que yo defina, tal vez por marca, implementen también las cosas que yo defina en teléfono fijo. Profe, ¿la clase abstracta siempre termina siendo una clase base? A la larga, digamos. Siempre Bien, termina siendo una clase base de alguien. ¿Sí? ok. Ahora, eso no impide que vos tengas una clase base de una clase abstracta y esa clase abstracta que sea base para otras clases. ¿Sí? Fíjense qué pasa cuando yo defino como abstracta teléfono fijo que está heredando de una clase abstracta. No me está acusando nada el compilador. ¿Y por qué? Porque haber definido el tipo de esta clase teléfono fijo de la misma forma de la clase abstracta teléfono, básicamente estoy restringiendo la obligación de implementar las cosas y estoy haciendo una herencia. Si yo intento hacer la instanciación de teléfono fijo, que acá ya me lo está marcando, me está dando un error porque tampoco puedo implementar esa clase. Vámonos un poquito más allá. ¿Qué tipo de teléfono fijo puedo implementar, por ejemplo? Inalámbrico. Bueno, Un fax. me gustó más el fax. Fax va a heredar de teléfono fijo. ¿Sí? Antes de heredar de teléfono fijo, yo voy a definir una nueva funcionalidad, un nuevo método abstracto en teléfono fijo que me diga, no sé, validar tono. ¿Sí? Fíjate que ahora yo tengo dos propiedades abstractas en la clase base y tengo una propiedad abstracta más. Lo que debería pasar acá en fax, cuando yo vaya a implementar, va a implementar la sumatoria de todos aquellos métodos que yo haya definido como abstractos. ¿Sí? Entonces, me apareció mi propiedad tipo, que estoy obligado a implementarla. Me apareció mi propiedad marcar, que viene de la clase base, que me obliga a implementarla. Pero además también ahora me está apareciendo una nueva funcionalidad que es validar tono, que mi clase base para fax también me está implementando. ¿Qué quiere decir, digamos, cuando nosotros hacemos herencia de dos clases abstractas? Básicamente estamos haciendo una unión de todas aquellas funcionalidades que sean abstractas, ¿no? Yo les nombré el otro día que cuando nosotros hacíamos herencia entre clases, lo que estamos haciendo básicamente es una unión de las propiedades y métodos que tiene la clase base más lo que tiene la clase que hereda de ella. ¿Sí? Acá estamos haciendo lo mismo, pero de todos aquellos conceptos que sean abstractos. Entonces, si yo estoy marcando, veamos qué pasa ahora cuando yo defina una instancia de
fax, ¿sí? Vamos a venir acá entonces, vamos a crear una instancia fax. No sé, ¿cómo le vamos a poner acá? Sony 05. ¿Cómo es Sam o Samsung? Samsung. Con M. Sam. Samsung. Y la N en la segunda. Así. Veamos qué pasa con los métodos. Yo voy a poder marcar, y marcar tiene que ver con la sobreescritura que hice, ¿sí? ¿Qué más voy a poder hacer? Voy a poder validar tono de marcado, que está acá al final. Lo busco más que nada como para que quede un poquito ordenado en base a la funcionalidad, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Llamar. Puedo llamar también. Puedo llamar. Ahora, El llamar ya viene de la clase base, ¿no es cierto? bien ahí. Llamar estoy implementándola tal cual viene de la clase base, porque en ningún momento definí que la quiero sobreescribir. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo colgar. ¿Y tengo algún otro método que haya definido? No, ¿no? Marcar, colgar, llamar, validar tono, ya está. Está en todo, profe. Y bueno, de ahí me falta definir, digamos, El tipo. el tipo, ¿no? Ah, El tipo. Sí. Entonces ustedes fíjense cómo haber definido una herencia entre dos clases abstractas hacen de que yo en definitiva la clase derivada de esas dos haga una sumatoria no solamente de las clases o de los métodos que estoy obligado a implementar, sino también de los que ya estaban definidos en cada una de estas clases base, ¿no? Entonces si ejecutamos, vamos a ver que pasa exactamente lo mismo que venía pasando. Yo defino Pero y la además propiedad nombre. podría agregar los propios del fax, como serían imprimir o enviar. Bien, ahora lo agregamos. Perfecto, está bueno eso. Entonces, marcar como estoy obligado, voy a utilizar mi propia lógica. ¿Qué pasó acá? Uy, me fui, perdón. Vamos a nuevo. Uy, se rompe. Perdón, no sé por qué se me está rompiendo. Punto y coma, punto y coma. Vamos una probadita más. Ahí está. Validar tono, voy a entrar a la clase previa de la cual heredé, pero voy a implementar, digamos, mi propia validación de tono. En llamar voy a ir a la clase base, teléfono, y en colgar también voy a ir a la clase base teléfono. ¿Sí? Ahora, como dice su compañera, yo podría tranquilamente decir, che, pero yo quiero sobreescribir el método llamar. Y en llamar voy a escribir mi propia lógica. Pero además, como yo soy una clase y tengo mi propia funcionalidad, puedo llegar a tener también mis propias propiedades. ¿Qué propiedades le podríamos agregar, por ejemplo, a fax? Imprimir. Podemos darle, no sé, ¿Color? un color. Le damos Tamaño. color de impresora.
¿sí? Le puedo definir un color, pero también le puedo definir mis propios métodos. ¿Sí? Entonces, yo acá, al haber agregado mis propias funcionalidades, vamos a decir que color, vamos a poner el negro, y además va a aparecer una nueva funcionalidad que hace al fax, que va a ser imprimir, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos de alguna manera haciendo una sumatoria de todas las funcionalidades que va definiendo cada una de estas clases en la herencia, cuáles son las que nos van obligando a implementarlas, cuáles son las que podemos implementarlas de manera opcionales y cuáles tenemos que implementarlas tal cual están o como han sido definidas. Y como pasa en cualquier objeto, cada objeto empieza a implementar sus propias funcionalidades y tener, además de las propiedades o los atributos heredados, sus propios atributos, ¿no? Entonces, al ejecutar el código, literalmente tenemos más funcionalidades dentro de la clase fax, con lo cual, perdón, vamos de nuevo. Voy a tener que recompilar esto. Hay uno que no me está marcando. Marcar, validar tono. Ah, ya sé. Llamando y estoy colgando la llamada, me está apareciendo el mismo mensaje, en el mismo lugar. Y finalmente imprimiendo, ¿no? O sea que estamos invocando los 5 métodos. Ahí está el tema. Ahora sí, canijo. ¿Sí? ¿Se entendió un poquillo? Sí, profe. Sí, Está duro. Bastante. Sí, en realidad, más que entender la funcionalidad de los modificadores abstract, virtual y override, el mensaje es uno, digamos. Toda clase abstracta tiene que ser una clase base, obligadamente, y para que sea una clase abstracta, mínimamente tenemos que tener definido o una propiedad o un método como abstracto. Al menos uno. Así tenga 600 propiedades y 800 métodos, uno tiene que ser abstracto para que realmente la clase tenga sentido y pueda ser abstracta. ¿Sí? Y por el otro lado, digamos, es toda una cuestión de temas de herencia, que bueno, ya lo vamos a reforzar la clase que viene, donde vamos a ver un poquito más cómo funciona, digamos. Es como les decía, digamos, este concepto de abstracción viene muy de la mano con el tema de la herencia, viene muy de la mano con el concepto de interfaces y viene muy de la mano también con el tema de polimorfismo, ¿sí? Entonces ya estos temas al empezar a combinarse y a contrastarse uno con otro, creo que cuando terminemos polimorfismo, digamos, la idea va a quedar realmente bien cerrada y vamos a poder implementar todas estas cosas sin ningún tipo de problema. Yo esto se los voy a subir ahora como un archivo TXT, así no estoy subiendo todo el código, pero bueno, básicamente es más de lo mismo, ¿no? ¿Sí? No es difícil de implementarlo. La idea es eso, digamos. Clase base, clase abstracta.